El gobierno ha sido claro en que este incremento salarial que ha sido dispuesto, ratificado por la Asamblea Nacional, no cuenta con financiamiento, no hay dinero para cumplir con este requerimiento justo que tienen los docentes. ¿Cuál es la reacción que tienen ustedes ante el pronunciamiento de las autoridades del gobierno frente al incremento salarial? Muy buenos días y mil disculpas, tuve problemas de conectividad, recién logré hacerlo. En todo caso, la Unión Nacional de Educadores, favorable, la reacción nuestra es favorable a lo aprobado por la Asamblea Nacional el domingo 13 de marzo. Sin embargo, ahí se está demostrando las fuentes de financiamiento y cuánto sería lo que se necesita para la equiparación salarial del magisterio, que para nosotros significa reparación de derechos y justicia, y es justamente 4 veces menos de lo que el Ejecutivo ha planteado en su informe, es decir, 560 millones de dólares que las fuentes de financiamiento se le establecen al ser un gasto permanente de un ingreso permanente como es el incremento en la recaudación de los impuestos. El día de ayer vemos con preocupación que el vocero de la Presidencia de la República habla de 4.000 millones de dólares. Nosotros consideramos que esto es un acto de mala fe para criminalizar esta justa lucha y dividir al pueblo ecuatoriano para que ponerle en contra del magisterio. Nosotros pedimos al presidente de la República que cumpla con su oferta de campaña de revalorizar la profesión docente. ¿Cómo está, Isabel? Buenos días. En esa oferta de campaña, tal vez, y cuando se reunió, si es que lo hizo el presidente Lasso, en esa época candidato con ustedes, ¿se habló de alguna suerte de valor o de porcentaje en el incremento de los salarios? Ojo que yo estoy a favor de que se le revise los salarios a los maestros. Mi madre fue maestra durante toda su vida, sé lo sacrificada que es su labor y sé además lo mal remunerados que son. Entonces, pero en esa época, en campaña, cuando andaban ofreciendo el oro y el moro a todo el mundo, ¿a ustedes les dijeron vamos a subirles tanto, un porcentaje, etcétera, o no? Bueno, nosotros no nos reunimos en campaña con el presidente Lasso. La Unión Nacional de Educadores respaldó a Yaco Pérez abiertamente. De todas maneras, en el año 2020, cuando el doctor Francisco Díaz, representante del Ministerio de Finanzas, dijo en la mesa que se necesitaría 560 millones de dólares. Él ya lo dijo, y esa cifra fue ratificada por la Asamblea Nacional y por los expertos también de la Unión Nacional de Educadores. Es decir, cuando estaba en campaña el actual presidente de la República ya sabía cuál era el impacto, y es por eso que en el video que incluso le presentaron en la Asamblea Nacional, él habla de 700 millones de dólares. Él ya lo dice mientras estaba en campaña y dijo que eso realmente para el gobierno, para el Estado, no significa nada, y que él va a equiparar esos salarios y que va a revalorizar la profesión docente. Es decir, él ya lo sabía y ofertó esta equiparación salarial, y ahora tiene la oportunidad de cumplir, no solamente por ser una oferta, sino porque la plena vigencia del derecho a la educación sí tiene que ver con las condiciones laborales. Y usted, que su madre ha sido maestra, sabe muy bien que nosotros de nuestros recursos pagamos nuestras maestrías, pagamos los doctorados, compramos el material didáctico, ayudamos inclusive a los estudiantes que a veces no tienen ni un centavo ni para la comida. Entonces, esa es la labor, esa es la vocación que nosotros tenemos como maestros, y esta equiparación que hemos sido rezagados del resto de servidores, porque no estamos pidiendo prebendas, no estamos pidiendo ganar más que el resto, estamos queriendo ganar igual que el resto de servidores públicos. Por eso es que decimos que es reparación de derechos. Isabel, ¿por qué ustedes manejan una cifra, o cuál es la cifra real en este caso? Porque el presidente o el gobierno dice que son 4.000 millones de dólares. ¿Cuál es la cifra que ustedes manejan? ¿A cuánto ascendería lo que se tendría que invertir para cumplir con este incremento salarial a los docentes? A ver, la cifra que nosotros manejamos es de 560 millones que coincide con lo que hizo el día viernes el informe
técnico que hizo la Asamblea Nacional y lo hizo públicamente, el informe, cómo debía haberlo hecho el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Educación, y no lo hicieron. Ellos simplemente presentaron una operación matemática. Sin embargo, en la Asamblea Nacional se demostró con categorías, con número de maestros, y ahí se estableció que el impacto sería alrededor de 560 millones de dólares. Entonces está demostrado públicamente en una forma abierta que lo que ha dicho el Ministerio de Finanzas no corresponde a la realidad, y también se está sustentando con recursos permanentes, y que deberían los remanentes de los ingresos de extras que recibe el Estado deberían servir para pagar las deudas sociales, es decir, invertir en educación, invertir en salud. Claro, pero en este momento, digamos, la coyuntura hace creer que vamos a vivir una bonanza por la escalada de los precios del petróleo, que son temas coyunturales. De hecho, hemos visto cómo en pocos días pasó de $125 a $96, como amaneció hoy el WTI, que es el referencial al nuestro. Y una cosa adicional, la Constitución dice que gastos permanentes, como son los salarios del sector público, se tienen que cubrir con ingresos permanentes, y los ingresos del petróleo no son permanentes, entonces tendría que ser vía impuestos probablemente. O sea, digo, está lindísimo ofrecer también el aumento salarial a los profesores, pero hay que ver de dónde se saca la plata. Está demostrado que es de los impuestos, que es de los ingresos permanentes. Así lo demostró la Comisión del Régimen Económico y los expertos, incluso los economistas expertos, y lo dice claramente la página del SRI. Si nosotros revisamos, ahí dice que ha habido un incremento de 2,000 millones de dólares que no están presupuestados. Esa proyección está para el año 2022, entonces sí hay los recursos. No estamos pidiendo algo extraordinario, estamos demostrando que sí hay los recursos como corresponde, de los ingresos permanentes. Entonces el excedente del petróleo puede ser otra alternativa, porque el artículo 286 de la Constitución dice que esos ingresos sí pueden ir a educación. Hay una excepcionalidad que sí puede ir a educación, y por lo tanto está demostrado que sí hay los recursos. Aquí lo que hace falta es la voluntad política, y nosotros decimos, si el país estuviera como está, ¿por qué es que el presidente de la República elimina el impuesto a las herencias? Si sabemos que quienes heredan desde $100,000 en adelante no somos pues los de los sectores populares, entonces está beneficiando a un grupo de personas en detrimento justamente de la mayoría de los ecuatorianos. ¿Cuántos profesores se van a beneficiar con este incremento en caso de que ya finalmente ya se concrete el mismo? ¿Cuántos profesores se benefician con ellos y en qué rangos van los aumentos? Bueno, se beneficiarían 159,000 docentes, va de la categoría J a la categoría A, es decir, 10 categorías. La carrera educativa inicia en la categoría G con $986 y termina en la categoría A con $2,034. Eso sería la tabla escalafonaria del magisterio. ¿Cuánto tiempo han tenido que esperar para si se concreta este incremento lo puedan recibir? Hemos tenido que esperar desde el año 2016 en que emitió la normativa el Ministerio de Trabajo, es decir, 6 años, y desde el año 2012 los sueldos están congelados prácticamente. Sin embargo, la normativa de los nuevos perfiles de la reclasificación salió en el año 2016. Ahora, esto también tiene que pasar por el Ejecutivo, y ahí el presidente, en la capacidad que le da el hecho de ser colegislador, va a poder suscribir, acogerse a lo que ha decidido la Asamblea, o va a poder vetar. Ustedes, no sé si han establecido la posibilidad de dialogar con el presidente, con la ministra de Educación, con el ministro de Finanzas, para que ese veto no se eche abajo la decisión de la Asamblea.
Bueno, pues hemos conversado con el asesor del Ministerio de Finanzas. Él lo que ha manifestado es que la Asamblea Nacional tiene que decirles de dónde sacar los recursos, y la Asamblea Nacional ya lo ha dicho. Hace 15 días nos reunimos con el presidente de la República, porque la UNE es parte del Frente Unitario de Trabajadores. Se nos ha indicado que una vez que reciba el informe de la Asamblea Nacional, entonces podemos conversar. Por eso es que este jueves estaremos en cada una de las gobernaciones, en las 24 provincias del país, entregando nuestra propuesta y también pidiendo que dialoguemos y que los maestros seamos escuchados para pues poder finalmente que estos derechos puedan ser reparados. Recordemos que el presidente y las funciones del Estado tienen la obligación de tutelar derechos, y este es un derecho que ha estado rezagado. Isabel, ¿qué va a pasar en el escenario de que el presidente de la República diga definitivamente no hay dinero para financiar este incremento? ¿Allí qué van a hacer ustedes? ¿Qué alternativa les queda aún? Bueno, pues nosotros en ese caso, nosotros estamos en asambleas y movilizaciones permanentes. Nosotros apostamos al diálogo y pues serán los maestros, realizaremos las asambleas y serán los maestros quienes vayan trazando el camino de qué hacer en caso de esta negativa. Nosotros tenemos entendido que es un proceso legislativo este informe, por lo tanto, si hay una diferencia del presidente, tendrá que regresar a la Asamblea Nacional para que se defina, y a la final quien tiene la última palabra es la Corte Constitucional. ¿Qué pasó, Isabel, con el tema de la jubilación de los docentes? ¿Eso cómo quedó? Bueno, pues la jubilación de los docentes quedó rezagado, pero no renunciamos a este derecho, toda vez que el informe actuarial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no nos niega el derecho. Al contrario, en la página 71, en la página 83, indica claramente que si el Estado entregara puntualmente el 40% de los recursos, habría el sustento hasta el año 2042 o en el peor de los casos hasta el año 2038. Y este informe coincide con un informe actuarial general hecho por la Organización Internacional del Trabajo en el año 2018. Entonces eso nos queda a que debemos defender a nuestro Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, debemos defenderlo y debemos exigir el pago puntual, porque el IES no está en crisis, sino que ha sido saqueado por los corruptos, y nosotros debemos ir a exigir que haya ese representante de los trabajadores, porque siendo nuestro instituto no tenemos representante. Entonces hay mucho por hacer en este aspecto de la jubilación especial para el magisterio. A más de estos reclamos que son justos, ya decía yo hace un momento, y estoy a favor del incremento salarial en el caso de los docentes. También está de por medio la seguridad que deberían tener los estudiantes ahora que sobre todo ya están empezando nuevamente a volver a las aulas para las clases presenciales. Isabel, el gobierno está cumpliendo con lo que debería hacer para refaccionar las escuelas, dotar de los implementos necesarios, por ejemplo en el tema del aseo, que todos los baños de las escuelas públicas de este país cuenten con jabón, por ponerle un ejemplo. ¿El gobierno está trabajando en eso? ¿Está mejorando la infraestructura de las escuelas y colegios públicos de este país? ¿O eso también es una cuenta pendiente? Bueno, pues eso también es una cuenta pendiente por parte del Ejecutivo. No hay una ejecución real de la ley, de las reformas a la ley, aquellas que están ya ratificadas por la Corte Constitucional, y lamentablemente este regreso a las clases presenciales se evidencia en qué situación estamos realmente, y aquí se va a notar el recorte que en el año 2020, 2021 y 2022 suman 2.700 millones, le hace falta a la educación. No hay el suficiente número de baterías sanitarias para el número de estudiantes. De ejemplo, aquí en la capital, una institución de 4.000 estudiantes tiene 8 baterías sanitarias. Entonces, eso es realmente insuficiente. Seguimos aglomerados.
hay 20,000 maestros que están jubilados y esas partidas no han sido reemplazadas. No hay la reinserción de los maestros que fueron desvinculados, no hay el refuerzo que debe haber al Departamento de Consejería Estudiantil. Ahí se habla en la ley que se debe contratar más profesionales en este ámbito de psicológico, ¿no es cierto? Y el 67% de las instituciones no tienen este servicio del DESE, por lo tanto, ahora que se regresa con todos los problemas que nos ha ocasionado la pandemia, que el 42% tiene la fatiga pandémica y tiene problemas emocionales, tiene rezagos en el aprendizaje, han sido víctimas de la violencia intrafamiliar, la desnutrición ha avanzado, entonces es necesario reforzarla y que esta reinserción escolar beneficie y empecemos a salir de la crisis en que está este sector educativo. Sin embargo, eso no se ha cumplido, no hay el plan de reinserción, no hay el plan de nivelación pedagógica, hay mucho por hacer en educación y es por eso que exigimos el presupuesto para la educación, la ejecución de la LOI sin trampas y obviamente la plena vigencia de la educación tiene que ver con las condiciones laborales. ¿Qué evaluación hace usted, Isabel, de este retorno? Usted ha mencionado ya algunos aspectos de las condiciones en las que se regresa al 100% de aforo en las instituciones educativas. ¿Cómo evaluaría usted esta primera jornada ya con todos los establecimientos educativos con el 100% de aforo? Bueno, pues la Unión Nacional de Educadores se mantiene en el hecho de que la presencialidad es imprescindible en educación. Estamos contentos los maestros de ver nuevamente a nuestros estudiantes. Sin embargo, nuestra apreciación es que se necesita invertir en educación para que este retorno y esta educación pueda salir adelante. Estamos en un rezago de 2 años alrededor y podamos salir de esa crisis catastrófica en la que nos encontramos. Recordemos que en enero del 2020 a la educación se le declaró en emergencia y con todo lo que ha pasado en la pandemia es una crisis realmente y que necesitamos salir, necesitamos esos planes pedagógicos. Desde la Unión Nacional de Educadores nosotros tenemos convenios con diferentes instituciones y estamos dando capacitación a nuestros maestros para que aportarle a la educación, aportarle a que nuestros niños salgan adelante. Muchísimas gracias, Isabel, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores, que ha estado con nosotros, muy amable. Muchas gracias, Isabel. Gracias a usted.